Emprendimiento de Guerrilla, el video podcast para los que quieren cambiar las cosas y no ponen excusas. Los que se ponen en marcha con los recursos y medios disponibles. Los que buscan la formación y herramientas necesarias. Y sobre todo para los que no tienen miedo al fracaso, al emprendimiento. Así que si ya eres un guerrillero del emprendimiento o quieres serlo, bienvenido a nuestra comunidad. ¡Vámonos! Muy buenas, guerrilleros del emprendimiento. Que ya estamos a jueves y ya sabéis que los jueves pues hablamos de guerrilleros del emprendimiento. Jueves 10 de octubre y bueno, pues ya tenemos octubre enfilado. Espero que ya hayas podido poner en marcha todas esas cosas que tenías previstas para octubre. Y como sabéis, en esta sección estamos hablando de negociación y nos quedamos ahí en mitad de esa negociación por escalones. Nos quedaba empezar con las características de la negociación por escalones y es lo que vamos a hacer hoy. Recuerda que el jueves pasado tienes la primera parte. Y si te parece, bueno, pues sin más vamos a empezar ya con las características de esa negociación por escalones. Y es que, bueno, la negociación por escalones es un enfoque, como ya hemos dicho, estructurado, que se divide en varias fases, varias etapas, que, bueno, pues permite a las partes abordar progresivamente los temas de discusión, no todos de golpe, sino que los podemos ir organizando. Esta técnica es útil en situaciones complejas, prolongadas, bueno, facilita esa gestión de los puntos clave de la negociación y ayuda a construir cierta confianza entre las partes. Vamos a describir las principales características de esta negociación por escalones. Primera y fundamental, división en fases o en etapas. Y es que el aspecto central de las negociaciones por escalones, bueno, pues tiene mucho que ver con esas múltiples fases o esa división en etapas que deben estar bien definidas. Y es que en lugar de intentar resolver todos los puntos de todo junto ahí un lío, pues se abordan fases y además de manera secuencial. Bueno, pues estas etapas tienen cada una sus propios objetivos, metas específicas. Por ejemplo, un acuerdo de fusión entre empresas. Pues las principales etapas pueden centrarse en valoración de la empresa, lo primero, mientras que las siguientes se enfocan en cuestiones operativas, organizativas, etapas de cómo va a ser el proceso. Bueno, otra característica muy importante son los acuerdos parciales, y es que cada fase de la negociación puede culminar en acuerdos parciales que ayudan a avanzar a la siguiente etapa. Bueno, pues estos acuerdos no resuelven todo el conflicto, pero sí que permiten a las negociaciones progresar paso a paso. Por ejemplo, en un proceso de paz, las primeras etapas pueden acordar un alto al fuego temporal, mientras que las siguientes fases van abordando cuestiones más complejas como la distribución del poder o las fronteras. También tenemos que tener en cuenta esa progresión gradual, y es que el enfoque de la negociación por escalones lo que nos va a permitir es avances de manera gradual. A ver, esto reduce la presión de tener que abordar temas sensibles desde el inicio. Estamos avanzando la negociación a un ritmo controlado. Aseguramos que las cuestiones menores se resuelven primero, antes de abordar los temas más delicados. Y como ejemplo, pues por ejemplo, en una negociación salarial, primero se puede acordar el paquete de beneficios antes de discutir el aumento de sueldo. Y esto, bueno, pues lo que hará será facilitar el proceso. Flexibilidad en el proceso. Esto es una de las características también muy importantes. Y es que una negociación por escalones ofrece flexibilidad para adaptar las fases según el progreso. Por ejemplo, una etapa se encuentra obstáculos. Bueno, pues se puede revisar o se puede ajustar sin comprometer el éxito total de esa negociación. Y es que la adaptación es clave para mantener el proceso en movimiento. Un acuerdo comercial internacional. Bueno, pues si una fase sobre propiedad intelectual no progresa como se esperaba, bueno, pues se puede ajustar la secuencia de las etapas o se puede cambiar el enfoque a otra área para seguir avanzando. Aquí lo importante es seguir avanzando.
También nos va a ayudar y como características es la construcción de confianza, y es que al ir avanzando por etapas, al lograr pequeños acuerdos parciales, la negociación por escalones nos permite construir confianza entre las partes. Esto es especialmente importante en situaciones donde, bueno, pues las relaciones entre las partes son tensas o son frágiles o no existen. En negociaciones diplomáticas, por ejemplo, el acuerdo inicial sobre temas secundarios pues puede generar suficiente confianza para abordar cuestiones más controversiales, como por ejemplo la seguridad, los límites territoriales, etcétera, etcétera. Otra característica es la mitigación de los riesgos, y es que al dividir la negociación en etapas, las partes pues, pueden evaluar y pueden mitigar esos riesgos en cada fase. Los acuerdos parciales también, bueno, pues proporcionan una manera de retirarse si es necesario, minimizando las pérdidas o el daño potencial en caso de que esas negociaciones, por ejemplo, se estanquen. En un contrato de adquisición de una empresa, si una fase relacionada con las finanzas no es satisfactoria, bueno, pues las partes pueden revisar sus términos sin comprometer el éxito total del acuerdo. También hablamos de claridad y organización, y es que esa estructura escalonada, proporciona un marco claro para la negociación, facilita la organización de los temas y el establecimiento de esas prioridades. Así que este enfoque va a asegurar que los aspectos cruciales de la negociación no se mezclen, lo que facilita la toma de decisiones. Un acuerdo climático internacional. Bueno, pues se puede comenzar con objetivos específicos para la reducción de emisiones antes de pasar a acuerdos sobre esas inversiones tecnológicas y esos mecanismos de cumplimiento. Muy importante también, el control del tiempo. Y es que la negociación por escalones nos permite una mejor gestión de los tiempos, ya que se puede asignar una duración específica para cada una de esas fases de la negociación. Esto ayuda a mantener el ritmo de la negociación, evita que se prolongue indefinidamente y, por ejemplo, pues en un proceso de adquisición de una empresa que estábamos hablando, se puede fijar un plazo para las negociaciones financieras y otro para las operativas, evitando que los retrasos de una fase pues puedan afectar al progreso general del acuerdo. También muy importante, nos va a proporcionar esta negociación reducción de la tensión. Y es que al dividir la negociación en varias etapas se reduce la tensión en cada parte, ya que no se ven obligados a abordar todos los temas de una vez. Bueno, pues este enfoque disminuye la presión y permite que las discusiones se centren en aspectos que sean manejables. En negociaciones laborales, pues abordar primero los beneficios y la seguridad laboral antes de ese aumento salarial, pues puede reducir la tensión y puede generar buena voluntad entre las partes. Así que la negociación por escalones se caracteriza por ese enfoque gradual, flexible, organizado, que permite a las partes avanzar de manera controlada y generar confianza a lo largo del proceso. Dividir las negociaciones en esas fases manejables no solo nos va a facilitar la resolución de problemas complejos, sino que también mitiga los riesgos y mantiene un ritmo adecuado a la negociación para alcanzar acuerdos. Bueno, pues esta técnica ha demostrado ser altamente efectiva en una amplia gama de contextos, desde acuerdos internacionales hasta negociaciones comerciales y laborales. Proporciona un marco claro para gestionar situaciones complicadas de manera eficiente. Bueno, pues estas son las características de este tipo de negociación, pero como en todas las negociaciones, pues hay diferentes variantes en lo que sería la negociación por escalones. Un segundito, a ver cómo vamos de tiempo. Vamos bien. Así que, bueno, pues vamos a hablar de esas variantes de la negociación por escalones para que, bueno, pues podamos entender cuál es la que mejor se adapta a los diferentes contextos o a las diferentes necesidades que podamos tener. Vamos a intentar describir esas principales variantes de este tipo de negociación con, bueno, unas pequeñas características, aplicaciones específicas que puedan llegar a tener. Bueno, pues existe una negociación que sería la negociación gradual. Esta variación de la negociación por escalones, las partes acuerdan abordar primero los aspectos más simples y fáciles de la negociación y van avanzando gradualmente hacia temas más complejos.
¿Qué permite esta estrategia? Pues construir confianza, lograr pequeños acuerdos tempranos, esos quick wins, lo que facilita la resolución de los problemas más complejos, que son los que realmente son nuestro objetivo. Bueno, ¿dónde aplicamos esto? Pues por ejemplo en negociaciones comerciales, internacionales, donde las partes comienzan con puntos de menor controversia y bueno, pues van avanzando hacia temas centrales. Por ejemplo, negociación de tratados comerciales. Los países primero abordan temas relacionados con aranceles básicos antes de avanzar a temas más complejos como las barreras no arancelarias, la propiedad intelectual. Bueno, pues poco a poco ellos van avanzando. También tenemos la que se conoce como negociación secuencial, y es que la negociación secuencial lo que implica es que cada fase de la negociación está condicionada al éxito de la anterior. Si una fase no se cierra de manera correcta, satisfactoria, la negociación no puede avanzar a la siguiente etapa. Bueno, pues este enfoque es particularmente útil cuando los acuerdos parciales pues son fundamentales para el éxito del acuerdo global. Se puede aplicar en negociaciones diplomáticas o multilaterales, donde es esencial que las partes lleguen a consensos sobre el tema antes de avanzar al siguiente proceso. Por ejemplo, proceso de paz en Irlanda del Norte. Pues las partes acordaron que solo avanzarían a las etapas políticas del acuerdo si primero se lograba un alto al fuego y el desarme de los grupos paramilitares. Seguimos con la negociación paralela, pero como ya estamos en tiempo de nuestro sponsor, nos vamos con ese consejillo que te voy a dar y luego volvemos. Y nos vamos a ir hoy directamente con ese emprendimiento de guerrilla, porque bueno, aquí estamos atesorando habilidades para ser un gran guerrillero del emprendimiento. Pero bueno, una de las cosas que tenemos que tener para ser guerrilleros del emprendimiento es emprender en guerrilla y entender qué es el emprendimiento de guerrilla. Bueno, pues para eso, Guía Burros, emprendimiento de guerrilla. ¿Te gustaría que existiera un método infalible para generar un negocio rentable? Pues tengo buenas noticias. Existe, y es el método EDAM de emprendimiento de guerrilla. Pero seguro que ahora mismo te preguntas, ¿cómo puede ser infalible? Y sí, tiene truco. El método EDAM es infalible. Funciona siempre. Está basado en la dedicación, en el esfuerzo, el trabajo, pero además cuenta con los sistemas de mejora continua. La gran noticia es que antes o después conseguirás tener un negocio rentable. Eso sí, requerirá de mucho trabajo y dedicación, y tal vez el negocio rentable que consigas se parezca poco a la idea inicial con la que empezaste. Pero ¿cuál es el objetivo? Utilizar un método probado, basado en la mejora continua que te permita emprender, poner en marcha un negocio con los recursos disponibles en cada momento. Hablamos de emprendimiento real, de proyectos rentables. Y en eso se basa el método EDAM de emprendimiento de guerrilla, en ir refinando cada proceso, cada acción, cada producto, cada objetivo parcial, hasta conseguir el objetivo principal, un negocio rentable. Que cualquiera, con los recursos que tenga, pueda conseguirlo, antes o después, con más esfuerzo o menos. El Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla es una introducción a este método. Puedes conseguirlo en las principales librerías o en internet en borjapascual.tv. Y ya estamos de vuelta con este Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla. Como te decía, fundamental entender qué es el emprendimiento de guerrilla. Así resumido, estamos hablando de esa capacidad para emprender con los recursos disponibles en cada momento. Bueno, pues en este libro te contamos qué es el emprendimiento de guerrilla con todo detalle y además te hablamos de nuestro método dentro del emprendimiento de guerrilla, que es el método EDAM, que, bueno, pues si lo sigues te puede garantizar que vas a tener un negocio rentable. Y no es magia, estamos hablando de utilizar sistemas de mejora continua que antes o después consiguen que ese negocio pase a ser rentable. Que igual no se parece mucho al negocio que pensaste en su día, pero irá evolucionando hacia un negocio rentable. ¿Cuánto cuesta el Guía Burros Emprendimiento de Guerrilla? Pues como todos los Guía Burros, 9,95, menos de 10 euros. Tiene siempre 144 páginas que están pensadas para ir directos al grano. Porque luego cuando se meten más páginas al final la gente divaga, mete ahí cosas que no. No, al grano, 144 páginas. Bueno, pues lo vas a poder conseguir este libro en las principales librerías, en las plataformas online y aquí viene lo interesante, en borjapascual.org.
¿Por qué? Pues porque es nuestro e-commerce, es lo que utilizamos para monetizar toda esta generación de contenido. Así que si compras en borjapascual.tv, pues .org, perdón, nos estás ayudando a mantener todo esto en funcionamiento. Ese es un argumento, pero hay otro mucho mejor y es que encontrarás diferentes paquetes. Guía burros emprendimiento de guerrilla. Oye, pues me interesa, la verdad, tal. Y cuando entras, descubres que también tenemos uno de financiación de guerrilla. Que este libro, bueno, parte de nuestra sección de este podcast que tenemos los viernes de aprendimiento, aprender a emprender. ¿Por qué? Pues porque, bueno, somos guerrilleros del emprendimiento y emprendemos con los recursos que tenemos, pero eso no quita que podamos aprender a conseguir más recursos, como son los recursos de la financiación. Aunque podamos emprender sin financiación, claro que sí. Pues bueno, si eliges esos 2 libros ya no vas a tener gastos de envío. Que dices, oye, mira, pero es que he visto este otro que también ha salido hace poco, que es de esta misma sección de guerrilleros del emprendimiento, que es lo que vimos la temporada pasada, pues todas esas características que tenemos que atesorar para conseguir ser buenos líderes y buenos guerrilleros del emprendimiento. Pues aquí tienes negro sobre blanco toda esa información. Bueno, pues que si compras 3 libros, te regalamos un 4º libro. Y dices, no, pero al final quiero 4 libros. Perfecto, pues te regalamos un curso. Bueno, pues tienes diferentes paquetitos dentro de borjapascual.org. Ya sabes, guía burros, emprendimiento de guerrilla, para iniciarte en todo esto, 9,95. Una inversión ya muy ajustada para todo lo que vas a sacar. Y que además, pues oye, si coges un paquetito dentro de borjapascual.org, pues todavía te saldrá más económica esta inversión. Seguimos con esa negociación paralela, que es una variante de nuestra negociación por escalones, y es que, bueno, hay diferentes aspectos del acuerdo que se discuten simultáneamente, pero en fases separadas. Cada equipo de negociación puede abordar un aspecto particular de la negociación en paralelo con otros equipos. Esto, bueno, pues acelera el proceso y permite abordar múltiples temas de manera eficiente. Muy común, pues en negociaciones complejas donde hay múltiples áreas en juego, como las fusiones, adquisiciones, donde se puede negociar los aspectos legales por un lado, los financieros, los operativos, todo esto se puede hacer en paralelo. Por ejemplo, en la fusión entre Daimler y Chrysler, mientras un equipo negociaba cuestiones financieras, pues otro equipo discutía la integración operativa, avanzando de manera paralela para, finalmente, acelerar el proceso. Otro tipo de negociación por escalones sería la negociación por etapas condicionadas. Es una variante que implica que las fases de negociación están sujetas a condiciones específicas. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, cada etapa avanza solo si se cumplen ciertas condiciones o hitos acordados previamente. Y esto es muy útil en negociaciones donde los riesgos son altos o cuando las partes pues necesitan demostrar compromisos concretos antes de pasar a las siguientes fases. Por ejemplo, se utilizan negociaciones de acuerdos internacionales, de inversión, de resolución de conflictos, donde las acciones en cada etapa pues deben cumplirse antes de poder avanzar a la siguiente fase. Por ejemplo, en los acuerdos de SALT, Strategic Arms Limitation Talks, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pues las partes acordaron primero limitar la cantidad de armas nucleares estratégicas antes de discutir reducciones más amplias, condicionado a la verificación del cumplimiento. Hasta que no se verifica el cumplimiento, no se pasa a la siguiente fase. También tenemos una variante que es la negociación en círculos concéntricos. Bueno, pues la negociación comienza en un tema central y se va expandiendo hacia temas más amplios y más complejos. Lo que pasa aquí es que las partes discuten primero los puntos clave, que son esenciales para avanzar, y luego pasan a las áreas más periféricas o menos críticas del acuerdo. ¿Dónde vamos a utilizar estas negociaciones? Pues, por ejemplo, se utilizan en diplomacia, en negociaciones comerciales también, donde, bueno, pues un acuerdo inicial básico puede desbloquear temas adicionales de la negociación. Por ejemplo, en la negociación del acuerdo nuclear con Irán, se llegó primero a un acuerdo básico sobre los límites de enriquecimiento del uranio antes de avanzar hacia la discusión de inspecciones internacionales y levantamiento de sanciones. También tenemos las negociaciones modulares, que, bueno, implican que las partes negocien diferentes módulos o temas
de forma independiente. Cada módulo puede ser un conjunto de términos o condiciones que una vez acordados se integran en ese acuerdo general. Los módulos pueden discutirse en cualquier orden y una vez completados forman el marco final del acuerdo. Lo haríamos como en trozos totalmente independientes. Bueno, pues se utiliza, por ejemplo, en la negociación de contratos comerciales, en acuerdos internacionales, donde, bueno, pues hay diferentes partes del acuerdo que pueden ser tratadas como bloques totalmente independientes, autónomos. En negociaciones, por ejemplo, en contratos de construcción, se puede negociar por separado los módulos de costes, los módulos de plazos, especificaciones técnicas, que luego, bueno, pues se integran todos en un contrato único y en un contrato ligado y coherente. También tenemos otro tipo de negociación, que sería esa negociación de compromisos progresivos. Y bueno, pues es que en este enfoque las partes hacen compromisos progresivos a lo largo de la negociación y van incrementando el nivel de concesiones en cada etapa. Esto permite un avance lento pero constante, donde ambas partes sienten que están ganando algo en cada fase. Muy común en negociaciones salariales, laborales, donde las partes acuerden pequeños compromisos sobre temas secundarios antes de abordar asuntos más complejos, como puedan ser, por ejemplo, los aumentos salariales o los beneficios adicionales. Las negociaciones laborales, primero, como te decía, se pueden acordar compromisos sobre las horas de trabajo o la seguridad laboral antes de discutir la parte más mollar, que sería esos aumentos salariales. También tenemos la negociación de avance, pero es negociación de avance condicionada. Bueno, pues este tipo de negociación lo que implica es que cada fase depende de la verificación de los resultados de la anterior. Solo si se demuestra que las partes han cumplido los términos acordados en una etapa anterior, la negociación puede avanzar a la siguiente. Se utiliza mucho en acuerdos de inversión o de implementación, donde, bueno, pues el cumplimiento y la verificación de ciertos términos es fundamental para seguir avanzando. Por ejemplo, en los tratados de desarme, como los acuerdos START, cada fase de reducción de armas pues dependía de la verificación, de la eliminación de las armas reducidas en las etapas anteriores. No tenía sentido seguir si no habías cumplido lo anterior. Bueno, pues las diferentes variantes de esta negociación por escalones, lo que, como veis, permiten adaptarse a diferentes contextos, unos más específicos, más complejos. Y bueno, pues podemos tener desde enfoques graduales y secuenciales hasta estrategias paralelas y moduladas. Bueno, pues estas variantes ofrecen flexibilidad, control y facilitan que las partes pues lleguen a un acuerdo pasito a pasito. Utilizando la estrategia adecuada, según la situación, pues estas negociaciones pueden gestionar menos riesgo, reducir tensión, avanzar de manera efectiva en esas negociaciones, bueno, pues más complejas, más multifacéticas. Nos hemos ido muchísimo de tiempo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Seguimos la semana que viene, el jueves, con la última parte de esta negociación por escalones. Y ya habéis visto todas las variantes que tiene. Empezaremos con el entrenamiento específico y con las habilidades a atesorar. Y bueno, a ver, que ya se me ha ido otra vez la cámara. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Y bueno, pues como te digo todos los días, mañana tenemos podcast. Y como tenemos podcast, pues te puedo decir lo que te voy a decir, que no es otra cosa que ¡hasta mañana! Guerrilleros del emprendimiento. Y hasta aquí el podcast Emprendimiento de Guerrilla, con este que les habla Borja Pascual. Mañana un nuevo capítulo, pero antes pedirte que te suscribas a este podcast en cualquiera de las plataformas: YouTube, iVoox, Anchor, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music. Y recuerda, si te ha gustado el contenido de hoy, dale un me gusta, compártelo y hasta mañana, guerrilleros.